Muy buenos días, hermanos. Espero que todos estén muy bien en esta mañana. Damos gracias al Señor por otro día más de adoración a Él que nos permite y otro día para seguir escuchando la voluntad del Señor a través de este importante sermón que el Señor pronunció hace ya casi más de 2000 años. Y los buenos maestros algunas veces tienden a dejar para el final lo más importante, lo más desafiante o lo más valioso en su argumentación. Y el Señor Jesucristo, como el buen maestro que es, no es la excepción. Y en esta tercera sección que estamos viendo, hermanos, del Sermón del Monte, que trata sobre la justicia de los ciudadanos del reino, está llegando a su final. No el Sermón del Monte, sino la tercera sección del Sermón del Monte, que es básicamente los versículos que nuestro hermano hace un momento leyó. Hoy vamos a considerar esta parte final solamente de los versículos del 38 al 42, y en una próxima oportunidad vamos a considerar del 43 al 48. Y quisiera, hermanos, que estuviésemos en esta mañana estudiando lo que he querido titular ojo por ojo y diente por diente, una ley o la ley de la venganza personal. Ojo por ojo y diente por diente, la ley de la venganza personal. Y a través de este pasaje, hermanos, quiero que aprendamos algo. Desde el principio quiero dejarlo muy claro cuál es la enseñanza de este pasaje, y es que los cristianos no deberíamos tomar esta ley de ojo por ojo y diente por diente como una justificación para tomar venganza personal, sino que más bien vamos a ver que los cristianos debemos estar dispuestos a hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal. Esa es, hermanos, la enseñanza de esta porción final de la tercera sección del Sermón del Monte, y quiero que estudiemos lo que esta ley, ojo por ojo y diente por diente, significa a través de 4 enunciados principales que desarrollaremos. Voy a mencionarlos para tenerlos presentes. En primer lugar, vamos a hablar del significado original de esta ley, ojo por ojo y diente por diente. Luego vamos a hablar de la tergiversación rabínica de esta ley, de cómo los fariseos cambiaron su significado. Luego vamos a ver la comprensión apropiada de esta ley a la luz de lo que el Señor dice. Y por último, vamos a hablar del enfoque aplicativo que Jesús mismo da acerca de esta ley. Así, hermanos, quiero que pasemos a ver el versículo 38 que contiene nuestro primer punto allí. Dice el versículo 38: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. A esta ley, hermanos, se le conoce como la ley del talión. Seguramente ustedes han escuchado esa expresión. La ley del talión, talión es una palabra latina que proviene del latín, que significa algo igual, algo semejante o algo idéntico. Y se llama ley del talión porque lo que trata de hacer es aplicar un castigo en proporción al delito que se haya cometido. De eso trata básicamente la ley del talión. Pero hay algo muy importante que debemos entender al hablar de la ley del talión, y es que esta ley, hermanos, fue dada originalmente en Éxodo del capítulo 21 al capítulo 23. Quiero que vayamos un momento allá, porque es de allá de donde Jesús está citando las palabras de Mateo 5:38. Vamos a ubicarnos un momento en Éxodo capítulo 21 para
hacer un análisis del significado original de la ley del talión. Del capítulo 21 al capítulo 23, allí en nuestras Biblias, en Éxodo, nosotros encontraremos una sección de leyes que ha sido llamada la ley judicial o la ley civil. Y esto, hermanos, es un detalle importante. Éxodo capítulo 20, o sea, un capítulo anterior, es un capítulo que habla de las leyes morales, de los versículos del 1 al 17. Luego, el verso del 22 al 26 habla algo de las leyes ceremoniales, pero desde el capítulo 21 hasta el capítulo 23 se habla de un cuerpo de leyes diferentes a las morales y a las ceremoniales, que son conocidas como las leyes civiles. Bueno, la ley que nosotros estamos considerando que Jesús cita hace parte de este cuerpo de leyes civiles. No hace parte ni de las leyes morales ni de las leyes ceremoniales, sino que hace parte de las leyes civiles. Ahí en el versículo 23 del capítulo 21 al versículo 27 encontramos la expedición original de la ley del talión. Vamos a leerla. Dice verso 23 del capítulo 21: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará la libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Esta es, hermanos, la expedición original de la ley del talión, que está, repito, en el contexto de las leyes civiles. ¿Por qué enfatizar esto? ¿Por qué enfatizar que la ley del talión está dentro del cuerpo de las leyes civiles? Se enfatiza esto, hermanos, porque las leyes civiles solamente podían ser aplicadas por las autoridades correspondientes en Israel. Las leyes civiles podían ser aplicadas ya fuera por los sacerdotes, ya fuera por los jueces, ya fuera por Moisés mismo o por los líderes designados para aplicar estas leyes. Estas leyes solamente las podían entonces aplicar las autoridades civiles del pueblo. Por lo tanto, estas leyes civiles no las podían aplicar en las relaciones personales. Por lo tanto, hermanos, la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, era algo que solamente podía sentenciar un juez y no un ciudadano israelita. Solamente, vamos a decirlo así, una persona jurídica en Israel podía aplicar esta ley, pero una persona natural no podía aplicar esa ley. Y es por eso, hermanos, que debemos entender que esta ley del talión estaba en un contexto civil. Vamos a remitirnos a un ejemplo de cómo el Antiguo Testamento muestra que esta ley solamente la podían aplicar los jueces o los líderes. Vamos a ir a Levítico 24. Y allí en Levítico 24, de los versículos del 17 al 23, nos encontramos, aunque realmente el contexto comienza desde el versículo 10, Levítico 24, desde el 10 hasta el 23, todo ese contexto, habla de un suceso que después, hermanos, podemos considerarlo en detalle, pero básicamente hay un caso en el que un muchacho blasfema en el nombre de Dios y entonces debe ser castigado. Y en el verso 13, Dios le habla a Moisés y le dice que debe ser sacado este joven del campamento y debe ser castigado con la pena de muerte por haber blasfemado en el nombre de Dios. Aquí vemos, hermanos, que es Moisés mismo y no
las personas que tenían el conflicto el que debía aplicar la ley del talión, del ojo por ojo y del diente por diente. Moisés no le dijo a los jóvenes que estaban riñendo, bueno, si él le blasfemó, entonces usted puede hacerle algo también a él. No, sino que Moisés, como líder autorizado, fue el que ejecutó el castigo contra este joven que había cometido blasfemia. Y luego, de los versículos del 17 al 23, Dios le recuerda nuevamente la ley del talión a Moisés, diciéndole que son las autoridades israelitas las únicas que podían aplicar esta ley en Israel. Ustedes recordarán también, hermanos, que en Éxodo Dios, o más bien Jetro, le dice a Moisés que establezca 70 varones para que le ayuden a dictar justicia en el pueblo de Israel, porque Moisés ya no puede hacerlo por la gran cantidad de problemas que hay. Bueno, esos 70 hombres eran precisamente colocados para poder dictaminar bajo la ley del talión. Y por eso, hermanos, debemos ahora preguntarnos, ¿cuáles eran los propósitos originales de esta ley? Esta ley tenía por lo menos dos propósitos originales cuando fue expedida en la ley civil. Por un lado, esta ley tenía el propósito de ayudar a los jueces, de ayudar a los líderes a que pudieran ser justos en la proporción de los castigos entre el pueblo israelita. Tal vez los jueces, los líderes que eran humanos y pecadores, podían dictaminar un castigo más severo del que el crimen requería, o podrían, por otro lado, dictaminar un castigo menor al que el crimen requería. Pero esta ley fue promulgada para que los jueces pudieran dar un dictamen proporcional al crimen que se había cometido. Pero por otro lado, un segundo propósito de esta ley, y es el que tiene que ver, hermanos, más con esta enseñanza, es que si el israelita, allí en el tiempo de Moisés, sabía que podía acudir a un liderazgo para resolver los casos de injusticia cometida contra él, entonces él iba a evitar cualquier daño o cualquier venganza personal contra su prójimo, porque él se ampararía bajo las autoridades civiles para que ellas determinaran el castigo, y eso le ayudaba a él a que no buscara una manera de vengarse o de dañar a aquel que lo había dañado. Como ha dicho alguien, esta ley lo que quería regular precisamente era que entre los israelitas no hubiese problemas de ira, de odio y de venganza personal, sino que todos estos casos fueran llevados ante las autoridades competentes para que se resolvieran. Así que, hermanos, esta ley solamente era para el terreno de los tribunales en Israel, pero no era esta ley para el terreno de las relaciones interpersonales. Es decir, que ningún israelita podía tomar esta ley como una justificación personal para pegarle a otro que le había pegado a él. Ninguno, porque no es una ley para resolver conflictos personales, sino que es una ley que solamente se puede usar en los tribunales judiciales. Así que esto, hermanos, es en cuanto al significado original de esta ley. Pero pasemos ahora a una segunda consideración que tiene que ver con la tergiversación rabínica de esta ley en el tiempo del Señor Jesucristo. Nos trasladamos, hermanos, a Mateo capítulo 5, al tiempo en el que el Señor Jesucristo está allí pronunciando el Sermón del Monte. Y estos fariseos y escribas que tanto disputaron con el Señor Jesucristo, lo que hicieron con esta ley fue básicamente
cambiar el terreno o cambiar el contexto en donde esta ley se aplicaba. Ellos dijeron, esta ley no solo es para los tribunales, sino que esta ley también se puede aplicar en nuestras relaciones personales. O sea, ellos quisieron hacer lo que precisamente la ley no quería mandar a hacer. Ellos enseñaban que esta ley también se podía aplicar cuando alguien le hacía algo malo a uno también podía responder en la misma proporción en que le habían a uno lastimado. Pero esto fue un gran error, porque en lugar de ayudar a mantener la ira, la violencia y la venganza personal, haber movido esta ley de su terreno civil a su terreno personal, lo que hizo fue empezar a promover la violencia y el odio entre el pueblo de Israel. Y aquí el Señor Jesucristo, hermanos, está actuando como lo leíamos en Ezequiel, con un corazón pastoral. Él está preocupado por el odio, por el rencor, por la venganza que hay en medio de su pueblo, y por eso debe explicar correctamente el significado de esta ley. Pero los fariseos y los escribas y los rabinos no solamente habían movido esta ley de su terreno civil a su terreno personal, sino que ellos enseñaban que esta ley era una prescripción. La palabra prescripción significa una orden, un deber, un mandamiento. Es decir, que no solamente para usted era una opción devolverle un golpe al otro, sino que era un deber hacerlo. Esa era la enseñanza de los fariseos. Ellos estaban promoviendo el hecho de que Dios exigía que debíamos aplicar la ley del talión en nuestras relaciones personales. Pero hermanos, era precisamente esto lo que la ley quería prohibir e impedir. Y ellos tergiversaron completamente esto. Y dicho de paso, hermanos, en nuestro contexto y en nuestro tiempo, ¿no?, hay una frase que escuchamos mucho, y es la frase de la justicia por mano propia, ¿cierto? Y esta justicia por mano propia, y no estoy hablando de la legítima defensa, que es diferente, sino de la justicia por mano propia, a veces, hermanos, en nuestro contexto puede ocurrir porque hemos visto que las autoridades civiles o espirituales también no son como tan buenas y tan justas, sino que más bien tienen antecedentes de corrupción, de soborno, de favoritismos, de muchos problemas, y por eso el ciudadano, el cristiano, ha perdido la confianza en las instituciones para resolver las querellas legítimas en estos tribunales. Pero eso no es nuevo, hermanos. En el primer siglo, la justicia, las instituciones que impartían justicia, también eran unas instituciones corruptas. Solamente ustedes piensen en el juicio tan corrupto y tan injusto y tan equivocado que le dieron al Señor Jesucristo. O sea, eran unas instituciones totalmente contrarias, pero tampoco eso era algo nuevo del primer siglo, porque en todo el Antiguo Testamento Dios, a través de los profetas, denunció que las instituciones de Israel no estaban dando justicia correctamente al pueblo. Por ejemplo, en Isaías 10 del 1 al 2 se dice lo siguiente: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Claramente, hermanos, las instituciones que debían dar justicia estaban abusando de su autoridad y estaban dañando a los más pobres y a los más indefensos del pueblo. Y esto produce desconfianza en las instituciones. Pero lo peor, hermanos, de todo esto
es que cuando un liderazgo es corrupto y no ayuda a resolver con justicia los problemas, se está mal representando el carácter justo de Dios. Ese es el verdadero problema. El problema espiritual que hay detrás de un mal gobierno es que no se está representando correctamente al gobierno de Dios, y ciertamente esto es una preocupación que se ve en el trasfondo de Mateo capítulo 5. Así que los fariseos y escribas habían tergiversado esta ley. Y esto, hermanos, nos lleva entonces a considerar un tercer punto en esta enseñanza, y es la comprensión pertinente de esta ley. Vamos, hermanos, a Mateo 5 y vamos a leer nuevamente el verso 39, la primera parte. Dice el versículo: pero yo os digo, palabras autorizadas son estas, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Detengámonos ahí. No resistáis al que es malo. Esta frase, hermanos, es la frase clave, es el corazón, el órgano principal de esta sección del verso 38 al 42. Es una prescripción que el Señor da, es un mandato que el Señor da allí: no resistan al que es malo. ¿Y qué es lo que quiere decir el Señor aquí? ¿Qué es lo que quiere expresar con estas palabras, que no resistamos al que es malo? Bueno, debemos, hermanos, primero mencionar que hay una interpretación incorrecta de este pasaje, y tal vez muchos de los que estamos aquí interpretamos estas palabras de esa manera, y es una manera incorrecta de interpretarlo. ¿Cuál es esta interpretación? Voy a poner un ejemplo, hermanos. Tal vez ustedes vieron o han visto una película que se llama Hasta el último hombre. Bueno, es una película de un soldado que se niega a cargar un fusil y a matar en la guerra, sino que prefiere volverse médico asistente. Y bueno, entonces muchos de nosotros decimos: wow, qué hombre tan valiente. Eso sí es tener convicciones cristianas de no cargar un fusil en la guerra. Este sí es un verdadero cristiano. Pero, hermanos, primero decirles que el trasfondo de esta película, de estas convicciones que tiene ese soldado, son adventistas. Y por otro lado, hermanos, se basa precisamente en la malinterpretación de este pasaje: no resistáis al que es malo. Así que, al menos por mi parte, yo no alabo tanto lo que ese soldado hizo. ¿Por qué? La frase no resistáis al que es malo ha sido tomada por muchos como que está totalmente prohibido para las naciones, para la policía o para el ejército defenderse con la fuerza. Y esa es la posición que conocemos hoy como el pacifismo. Hermanos, nosotros no debemos creer en esta postura ideológica llamada el pacifismo. Nosotros somos pacíficos, es diferente. Somos pacificadores, creemos en la paz, pero no somos pacifistas, porque el pacifista es el que niega absolutamente que se deba usar cualquier fuerza, aun sea para la defensa personal. Y nosotros vemos que la Biblia enseña que cuando hay la necesidad de defenderse legítimamente en una guerra, hay que hacerlo y se puede hacer. Y no es matar como lo dice el mandamiento, sino que es la defensa legítima de una nación o de un pueblo. Así que resistir al que es malo no significa que nos vamos a quedar cruzados de brazos y que no vamos a detener el mal, ni que vamos a frenar el mal. Eso no es, hermanos, lo que esta frase significa. Debemos tener cuidado al interpretarla a la luz de lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Qué significa entonces esta frase
no resistáis al que es malo. Bueno, la palabra resistir traduce ponerse en contra, ponerse en contra. Entonces, ¿en qué sentido hay que no ponerse en contra del que hace lo malo? Miren, voy a echar mano de algunas versiones, algunas traducciones bíblicas que considero que traducen adecuadamente el significado de no resistáis al que es malo. Por ejemplo, una versión dice: no te pongas en contra de una persona mala. Otra versión dice: no tomes represalias contra el malvado. Otra dice: no le repliquen al malvado. Otra dice: no recurran a la violencia contra el que les haga daño. Y la traducción al lenguaje actual dice: no traten de vengarse de quien les hace daño. De manera que solo la palabra resistir, hermanos, traduce o está haciendo alusión a no tomar venganza. No tomar venganza. No está diciendo que no hay que resistir al mal en general, como lo voy a explicar en un momento, sino que lo que está diciendo aquí Jesús es que no debemos tomar venganza. Jesús está hablando en un contexto donde está hablando del ojo por ojo y diente por diente. Así que eso significa la palabra resistir. Podemos traducirla: pero yo os digo, no se venguen, no se venguen. Pero la otra parte de esta oración es también muy importante entenderla, hermanos. Al que es malo, no se venguen del que es malo. Esta expresión, el malo, hermanos, está haciendo alusión a una persona en particular y no está haciendo alusión al mal en general. Esa distinción es muy importante. O sea, Jesús dice: no se venguen del que les hace el mal. O sea, Jesús está pensando en una persona en particular que en el contexto de las relaciones personales, Jesús no está hablando del Estado, ni del ejército, ni de la policía, ni de nada de eso. Jesús está hablando de las relaciones personales. Cuando alguien viene y me hace mal, yo no debo vengarme de él. Esa es la manera correcta de traducir esta frase, hermanos. Así que la enseñanza de este pasaje es que Jesús está exhortando a sus seguidores a que no tomen represalias, a que no tomen venganza contra aquellas personas que en las relaciones personales nos ha llegado a insultar o nos ha llegado a ofender. No tiene nada que ver con el ejército, ni la policía, ni las naciones. Ese es otro tema, otro ámbito donde hay otras regulaciones. Pero en las regulaciones personales del cristiano, si alguien nos hace daño, nosotros no le debemos aplicar la ley del talión. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es importante también, hermanos, pensar aquí ahora a quién está dirigiendo Jesús este mandato. Cuando Jesús dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, ¿a quién le está hablando? ¿Para quién es este mandato? Y la respuesta es: este mandato no es para ni el Estado, ni el ejército, ni la policía, sino que este mandato es dirigido a cristianos individuales, a cristianos en el contexto de iglesias locales, a cristianos en el contexto de sus relaciones interpersonales. Lo que Jesús está diciendo es que los cristianos deberíamos aprender a mortificar esta actitud de autoprotección y venganza que se despierta en nosotros cuando alguien nos insulta o nos hace daño. Eso es lo que Jesús dice. Así que este mandato es para cristianos. ¿Y por qué para cristianos? Hermanos, lo hemos visto, solamente los cristianos tienen la dotación espiritual del Espíritu Santo para poder cumplir estas regulaciones del Sermón del Monte. El incrédulo no puede.
Los gobiernos no pueden. Solamente los cristianos que han confiado de verdad en Cristo tienen el poder espiritual para no tomar represalias en sus relaciones personales. No sé, pero hablar de esto a un no creyente le parece absolutamente absurdo y ridículo. O sea, él diría, ¿me está diciendo a mí que si alguien me pega un golpe yo no se lo puedo devolver? ¿Sí? Para el incrédulo es una ridiculez, pero para el seguidor de Cristo no lo es. Para el seguidor de Cristo es lo que Cristo le manda a hacer, que cuando le den un golpe no lo devuelva, sino que se encomiende delante del Señor. Pero vamos a matizar eso también un poco más abajo en el pasaje. Así, hermanos, espero que quede muy claro que la frase resistir al que es malo es una exhortación de Cristo a cristianos individuales a no tomar venganza cuando alguien les ha hecho el mal. Pero déjenme preguntar algo. ¿Enseña esto toda la Biblia o es algo que solamente se enseña en este pasaje? ¿Lo enseña toda la Biblia? La respuesta es absolutamente. La enseñanza de Cristo en este pasaje está respaldada por textos de toda la Biblia. Déjenme leer algunos a manera de ejemplo, porque son muchos. En Levítico, en el Antiguo Testamento, en capítulo 19, versículo 18, dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hermanos, esta ley no es para el ámbito judicial. Esta ley es para el ámbito personal, de las relaciones personales. Proverbios 20:22 es un mandamiento personal. Miren el lenguaje personal. No digas, personal, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Proverbios 24:29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. O en el Nuevo Testamento hay un pasaje principal que está en Romanos 12. Vamos allí y lo revisamos juntos. Romanos capítulo 12. Versículo 19 al 21. En el contexto de las relaciones personales, el apóstol recomienda lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Noten el lenguaje personal, ¿no? Vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que la enseñanza de Cristo, hermanos, se puede confirmar también en otras escrituras, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Y eso entonces, habiendo sido aclarado, nos lleva a nuestro cuarto y último punto en esta mañana, y es su enfoque aplicativo. De los versículos 39 al 42 en Mateo capítulo 5. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo aquí, de los versículos desde el 39 en la segunda parte hasta el final en el 42, es poner 4 ejemplos para ilustrar la manera en que nosotros no debemos vengarnos del que nos hace daño, o el que nos insulta, o el que nos afrenta. Hay 4 ejemplos allí. En el verso 39 está el de la mejilla herida, en el verso 40 está el que le quiere quitar la túnica, en el verso 41 está el que quiere hacernos cargar una milla, y en el verso 42 está el que quiere tomar de lo nuestro. En estos 4 ejemplos, el Señor va a ilustrar el principio o la enseñanza de no vengarnos, de no tomar represalias. Pero hermanos, déjenme hacer un par de aclaraciones interpretativas
con estos 4 ejemplos. Miren, lo primero, hermanos, al revisar estos ejemplos, que los vamos a revisar en detalle, son solamente ejemplos de situaciones que ocurrían en el primer siglo, pero no son descripciones detalladas de lo que nosotros tendríamos que hacer. Eso es un principio importante ahí. Son ejemplos que contienen un principio, pero no son instrucciones detalladas de lo que tenemos que hacer, porque de lo contrario, como veremos, se convertiría en algo absurdo tratar de cumplir esto. Esa es una aclaración. Son principios o son ejemplos que describen principios, pero no cosas a seguir al pie de la letra. Pero segundo, estos ejemplos de fondo tienen el propósito de enseñarnos que para no tomar venganza debemos morir al yo. ¿Sí? Vuelvo a repetir eso, hermanos. Eso es también el corazón de este pasaje. Jesús nos va a mostrar que para poder evitar vengarnos, para no tomar represalias, debemos morir al yo. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos negar nuestros derechos personales o derechos humanos. Debemos negar nuestros derechos legales. Debemos negar nuestros derechos sobre las posesiones para que así no tengamos la necesidad de vengarnos ni de tomar represalias. Hermanos, esta enseñanza es desafiante. Esta enseñanza es muy grande para nosotros y quiera el Señor ayudarnos a cumplirla. Pero vamos a mirar cada uno de estos ejemplos. Vamos a mirar el primer ejemplo y quiero dar el principio de este ejemplo. Este ejemplo, el de que aquel que te hiera la mejilla derecha, debe también uno de darle la otra para que le golpee, quiere ilustrar el siguiente principio: la reacción mansa y silente ante insultos humillantes. Ese es el principio que Cristo quiere proponer allí, una reacción mansa y silente ante insultos humillantes. Golpear en la mejilla derecha, hermanos, en la cultura antigua oriental, incluso todavía hoy, implicaba que como la mayoría de personas son diestras, y si golpeaban a otro en la mejilla derecha, o sea, en la mejilla contraria a la mía, tenía que pegarle ¿con cuál parte de la mano? Con el dorso. Entonces no es bofetada, sino es un golpe con el dorso de la mano. Este golpe, hermanos, en la cultura hebrea y en las culturas orientales, es un golpe no que quiere producir dolor físico, sino que quiere producir un profundo insulto. Es una acción que quiere dar a entender una humillación muy profunda. Un golpe con el dorso en el oriente era una acción desafiante, humillante, que nadie quería recibir. Así que lo que Jesús está diciendo a la luz de este trasfondo histórico es que aquellos que nos hagan sentir humillados, aquellos que nos den un trato humillante y ofensivo, nosotros no debemos responderles con la misma humillación. Debemos negar nuestro propio yo, que en ese momento quiere hacer valer sus derechos personales, y golpear igualmente con el dorso de la mano al otro. Así Cristo está diciendo: no apliquen la ley del talión, no apliquen la ley del talión, más bien sean mansos y silentes ante los tratos humillantes que otras personas les estén dando. Debemos ser, como dice un comentarista, indiferentes al yo, no ponerle cuidado a ese yo que en nosotros quiere exigir el honor personal. Hermanos, no tenemos honor personal, somos esclavos de Jesucristo. Así que ¿cuál honor personal vamos a exigirle a la otra persona? Ninguno, porque no tenemos, somos pecadores y esclavos de Cristo. Así que cuando Jesús dice poner la otra mejilla, está diciendo, hermanos,
que en lugar de tomar represalias, vamos a quedarnos pasivos. Pero déjenme aclarar algo, y aquí es donde debemos matizar el asunto. No responder al que nos está humillando o insultando no significa, y vamos a decir que es literal esto, que alguien nos pegó. No significa que le vamos a decir, bueno, pégueme en la otra, porque eso es como orgulloso también, ¿no? No, la idea, hermanos, aquí es que es posible huir de ahí, ¿sí? No tiene que quedarse uno ahí para que lo sigan insultando, se queda callado y se va, para que no tenga uno esa sensación de tomar la represalia. Pero tampoco poner la otra mejilla, hermanos, implica que uno no pueda apelar a las autoridades para que lo protejan a uno. Así que si hay alguien que lo está insultando y que ya se pasó, uno puede, hermanos, apelar a las autoridades pastorales, a las autoridades civiles, a los maestros, a cualquier autoridad legítima, para que le hagan defensa del caso. Pero uno mismo, hermanos, no debe tomar ninguna represalia. Debe, con mansedumbre y con silencio, estar allí sin responder de la misma manera al otro. Hermanos, esto es impresionante. Pero no impresionante que nosotros lo hagamos o no lo hagamos, sino que impresionante es que el Señor Jesucristo modeló esto. El Señor Jesucristo lo modeló. En Isaías, capítulo 50, versículo 6, leemos: di mi cuerpo, dice el Señor, a los heridores. Una referencia a cuando los romanos le estaban rompiendo la espalda con látigos al Señor Jesucristo. Él dice: di mi cuerpo. Miren, di mi cuerpo. Él entregó su cuerpo para que estos romanos lo despedazaran. Y luego dice: y también di mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos o escupitajos. Entonces Cristo estuvo allí porque Él sabía que ese era el plan que el Señor tenía para Él. Y esto es impresionante, hermanos, que el mismo Cristo no solamente enseña este principio, no solamente lo ilustra, sino que Él también lo vive. Y eso es lo que hace que un maestro sea un muy buen maestro. Como ha señalado el famoso predicador Spurgeon, dijo él: debemos ser como un yunque cuando los hombres malos sean como martillos. Y eso captura muy bien, hermanos, lo que Cristo está diciendo aquí. Pero el segundo ejemplo nos brinda también un segundo principio. Aquí aprendemos, en este ejemplo del pleito, que en ocasiones debemos negar nuestros derechos legales por causa de la paz con el otro. A veces, hermanos, debemos negar nuestros derechos legales por causa de la paz. Sí, hermanos, tenemos derechos legales, claro que sí, pero a veces podemos negar esos derechos legales por causa de obtener paz con el otro y no tomar represalias. El versículo 40 dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El trasfondo, hermanos, de esta frase es que cuando en tiempos bíblicos alguien tenía una deuda con otro, como garantía de pago, le podía dejar la túnica. Pero esta túnica era como una camisa interior que debía ser devuelta hasta por la noche, porque era como una ropa con la que ellos también a veces dormían. Así que le dejaba la túnica en garantía de pago, pero solamente hasta por la noche. La otra persona por la noche tenía que devolverle la túnica, porque si no lo iba a dejar ahí durmiendo prácticamente sin ropa. Eso era algo que estaba regulado en Éxodo 22, del 26 al 27. Pero el ejemplo que Jesús presenta aquí es de una persona a la que se le debe algo. Le debemos algo a esa persona y esa persona ha querido entrar en un pleito legal para que nosotros le paguemos. Y entonces, con el propósito de poder resolver ese litigio, lo que Jesús dice: mire, no solamente déjele la túnica como garantía de pago, sino dele también la capa.
La capa, hermanos, para los israelitas, para los judíos, era una prenda muy especial, una prenda que valía bastante y que por lo general solamente el hombre o la mujer tenían una sola capa de esas. Esa capa era la cobija con la que se arropaban por la noche. Así que lo que Jesús está diciendo es que para terminar un pleito legal y estar en paz, no solamente debemos hacer lo que nos toca hacer, que es dejar la túnica, sino que incluso, si es necesario, dejar también la capa. O sea, dar mucho más de lo que habíamos sacado prestado para poder resolver de una vez ese conflicto y que no tengamos que tomar represalias. Hermanos, lo que está detrás de esto es que Jesús quiere que tengamos una actitud pacificadora, que tengamos una actitud de negar incluso nuestros derechos legales con el fin de buscar la reconciliación con alguien. Pero nosotros, hermanos, hacemos todo al contrario. Queremos exigir nuestros derechos legales aplastando a la otra persona, imponiéndole nuestra razón y nuestros términos. No es esto, hermanos, así. Un comentarista bíblico dice aquí que nosotros no tenemos derecho a odiar a la persona que trata de quitarnos nuestras posesiones, incluso por vías legales. Nuestro corazón debería llenarse de amor hacia tales personas y este amor debería revelarse en nuestras acciones. Pero hermanos, hay que hacer un matiz aquí también, una aclaración. Esto no quiere decir que no vamos, hermanos, a acudir a las autoridades civiles para que se haga el correcto procedimiento. Esto no quiere decir que no vamos a poder defender, ¿cierto?, la situación por la que estemos pasando, pero algo sí hemos encontrado, hermanos, en la palabra, y lo hemos hablado también con algunos hermanos, y es que uno ve en la Biblia que cuando uno tiene un conflicto con alguien, y ese conflicto es contra mi honor personal, ahí yo no debo hacer nada, defenderme ni nada, y apelar al Señor, que el Señor intervenga y me ayude, o a la autoridad. Pero cuando el problema o el insulto es contra Dios, es contra su ley, es contra el Evangelio, es contra Cristo, ahí sí, hermanos, ahí sí debemos defender la causa del Señor, debemos con valentía protestar legítimamente contra aquel que ha dañado el honor personal de quien sí tiene honor, que es nuestro gran Dios y Salvador. Hay ejemplos en la Biblia de cómo Jesús, en cierto momento, ante una bofetada del alguacil, protestó, porque estaba defendiendo no su honor personal, sino el honor de Dios. Y Pablo también en algunos momentos exigió que se le llevara a ciertas autoridades y que se le tratara con orden, pero no por causa de sí mismo, sino por causa del Evangelio de Jesucristo. Así que, hermanos, no defendamos nuestro honor, mas defendamos el honor de nuestro Señor. Y esto, por supuesto, que también lo vemos en la persona de Jesucristo. Cristo renunció a sus derechos personales, haciéndose un hombre y muriendo en la cruz del Calvario. La palabra del Señor dice que Cristo, por amor de nosotros, se hizo pobre, para que en su riqueza nosotros fuésemos enriquecidos. Así que Cristo nuevamente modela este principio de a veces ceder a nuestros derechos legales con el fin de buscar la reconciliación. Pero también hay un tercer ejemplo, hermanos, en Mateo 5, y es este que dice así, verso 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Este ejemplo ilustra una disposición alegre y diligente ante imposiciones estatales. Otra vez, esta ilustración nos enseña la disposición alegre y diligente que debemos tener los cristianos
ante imposiciones estatales. ¿Cuál es el trasfondo, hermanos, de esto? En el primer siglo y en los imperios antiguos, cuando un imperio conquistaba a una nación o a un país, este imperio tenía ahora el derecho de hacer ciertas exigencias a los ciudadanos conquistados. En el caso de Roma, una de estas exigencias era que si los soldados romanos llevaban una carga, fuera la que fuera, podían decirle a un ciudadano judío: bueno, me haces el favor y me ayudas a llevar esto, una milla romana. Y cuando llevaba la milla romana, a otro judío por allá le tocaba llevar otra milla, y así era casi que una ley que los soldados romanos o que el imperio pidiera ayuda o imposiciones a los ciudadanos israelitas para hacer favores dentro de la comunidad o dentro del Estado. La palabra, en el versículo 41, que es la palabra obligue, ustedes la pueden ver ahí, es la palabra que se puede traducir como reclutar. Era prácticamente un reclutamiento forzoso temporal, en el que el imperio mandaba hacer algo, y imaginen ustedes, ¿no? Tienen que ir temprano al trabajo y de repente se encuentran con un soldado romano que les dice: no puede ir, me hace el favor y me va a cargar este bulto allí hasta yo no sé dónde, y le toca. Y usted, pues, ¿cómo se pone? Usted no se pone muy feliz, ¿sí? Usted se enoja y se molesta porque usted tiene otras ocupaciones. Eso es precisamente lo que Cristo quiere decir, que cuando nos impongan una carga que no nos gusta, estemos dispuestos y alegres a cumplirla. Y eso, hermanos, es muy grande lo que el Señor está pidiendo aquí. Recuerden el ejemplo de Simón de Cirene. Él le llevó la cruz al Señor Jesucristo bajo esta misma idea o bajo esta misma imposición de trabajo obligatorio. Hermanos, ¿cuál es entonces el principio aquí? Que cuando un gobierno legítimo nos impone cosas, ¿qué debemos hacer? ¿Molestarnos y empezar a criticar al gobierno de turno? No, hermanos. Este pasaje enseña que nosotros debemos ser alegres y dispuestos a cumplir las disposiciones legítimas que los gobiernos impongan sobre los ciudadanos. Claro, a nadie le gustan los impuestos, pero eso es lo que Cristo quiere decir aquí, que no nos amarguemos en contra de las autoridades que nos imponen cargas. Pero entiendo, hermanos, que esto se puede estirar más. Esto se puede estirar más, no solamente a las imposiciones del Estado sobre los ciudadanos, sino a las imposiciones legítimas de cualquier autoridad sobre sus ciudadanos. Sea, por ejemplo, de un maestro a sus estudiantes. Tarea. ¿Y qué dicen los estudiantes? ¡Ay, no! Bueno, ahí se ve lo que Cristo está hablando aquí. O los pastores imponemos algo bueno y necesario para la congregación. No. Bueno, esa actitud, hermanos, poca dispuesta y poca alegre, es lo que Cristo quiere corregir en este pasaje. Ahora, hermanos, no tomen hiperliteralmente estas palabras, porque piensen ustedes en el ejemplo, ¿no? Está el ciudadano israelita llevando una milla, se acuerda de lo que dice Jesús, lleva otra milla, y cuando termina la otra milla dice: listo, ya cumplí la ley de Cristo. ¿Ese es el significado, hermanos? ¿Eso es lo que quiere decir Cristo ahí? No, lo que Cristo quiere decir ahí no es literal, que solo hay que llevar 2 millas y ya. No, es que hay que estar dispuestos a hacer lo que nos pidan con alegría y disposición. Pero en cuarto y último lugar, hermanos, este último ejemplo ilustra una renuncia voluntaria a lo propio o a las posesiones personales motivada por la necesidad de otros. Parece ser que en este versículo 42 Jesús está haciendo alusión a pasajes como Éxodo 22-25, el cual dice lo siguiente: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le impondrás
usura. Lo que Cristo está enseñando aquí es que cuando había necesidad de hacer préstamos entre el pueblo de Dios, los que prestaban, los que tenían la capacidad para prestar, no debían pedir intereses, no debían pedir usura, no debían aprovecharse de las personas prestándoles al 20%, al 30%, porque están en necesidad. Lo que hay que hacer es ayudarles, si se puede, a estas personas que tienen necesidad. Entonces, Cristo está enseñando aquí que los seguidores de Él deben negarse en cuanto a sus posesiones materiales, que si tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos o a las personas fuera de la iglesia, no deberíamos dudar en hacerlo, haciéndolo con generosidad y sin sacar provecho para nosotros mismos. Pero ojo, hermanos, ojo, también hay aquí un matiz, una aclaración, y es que esto no quiere decir que vamos a subsidiar a todas las personas que están en una condición de mendicidad, porque muchas de las personas que están en mendicidad hacen esto para comprar drogas, para comprar licor y para otras cosas que empeoran nuestra sociedad. Más bien, debemos ser sabios y ver a aquellos que están en verdadera necesidad y poder ayudarles a ellos para que puedan ser sustentados en medio de sus situaciones. Así que, hermanos, estos 4 ejemplos ilustran cómo es que no deberíamos tomar represalias, sino más bien mostrar amor a aquellos que nos hacen el mal o a aquellos que de alguna manera nos incomodan. Pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente porque Cristo, de los versos 43 al verso 48, no solamente va a decir que no hay que tomar represalias, sino que hay que amar. Y eso es lo que veremos, hermanos, en el siguiente sermón. Pero por ahora déjenme ir a la conclusión para así terminar este sermón. Hemos visto, hermanos, en este sermón, espero que haya quedado todo claro, de que la ley del talión no es una justificación para tomar venganza personal, sino que más bien aquellos que nos hacen el mal deben recibir de nuestra parte el bien. Eso es lo que enseña este pasaje. Así que, hermanos, amados, les exhorto a todos a que en esta mañana, si ustedes tienen sentimientos de rencor, sentimientos de venganza, de odio, de amargura contra alguien, los quiten de su corazón, porque eso no es lo que Cristo nos ha mandado. Pero por encima de esto, que nuestra máxima motivación para no vengarnos sea que Cristo no se vengó. Cristo no lo hizo. Teniendo el poder para hacerlo, Cristo no lo hizo. Hermanos, pongámonos de pie. Quiero terminar haciendo una lectura de un pasaje que seguramente más adelante será expuesto. Pero mientras lo leo, hermanos, yo quiero que usted se deje conmover por estas palabras a la luz de lo que hemos visto hoy. Primera de Pedro 2, 21 al 25, se los leo, hermanos, y meditemos en estas palabras. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Vamos a orar al Señor y damos gracias. Padre, nos sentimos profundamente
impactados en esta mañana por la enseñanza de tu Hijo, Jesucristo, y no solo porque la enseñó y la ilustró muy bien, sino, Padre, porque Él la vivió. Él es un buen maestro, el mejor de todos, y nos ha dejado un gran ejemplo, cosa que para nosotros es imposible, pero que con la ayuda de tu Espíritu y de la gracia en el Evangelio, Señor, sabemos que seremos capacitados para ello. Ayúdanos a ser un pueblo perdonador, manso, pacificador, que podamos amar al que nos hace daño, por si quizá tú uses esto, Señor, para convencerlos del Evangelio. Damos gracias y pedimos que nos sigas ayudando a guardar esta palabra en nuestro corazón, en Jesucristo. Amén.